Artistas como Diomedes ya estaba descubierto, él mismo se había descubierto. Él ya tenía un primer álbum con otra compañía de Medellín, cuando vino a la compañía aquí en Bogotá. Diomedes, desde el primer momento que llegó al estudio de grabación, porque allí fue donde yo lo conocí, porque lo trajeron unos artistas que en ese entonces estaban muy de moda, el conjunto de los hermanos López. Correcto. Lo trajeron porque estaban interesados en grabarle un tema de la autoría de Diomedes. Entonces lo trajeron a Bogotá. En ese momento yo sabía que él tenía un contrato con otra compañía y llamé al director artístico de esa compañía, le estuve hablando y demás, y nos demoramos una semana más o menos en liberarlo de allí, porque ellos estaban hasta cierto punto gustosos de que Diomedes se fuera de esa empresa. Claro. Bueno, vino con nosotros y aprovechamos que estaba el grupo de los hermanos López. E hicimos una prueba, pues una prueba que no se necesitaba porque yo más o menos conocía lo de Diomedes, pero cuando este hombre ya lo vi directamente cantando y haciendo sus cosas, me impresionó en tal forma que desde ese día me hipnotizó, digámoslo así. Tenía 17, 18 años, pero era tal su imán, ese carisma que tenía este hombre. No, pero es decir, yo era así, como tonto escuchándolo, porque era una voz totalmente diferente. Sí. Mucha gente decía que cantaba muy feo. No cantaba feo, lo que pasa es que cantaba diferente. Sí. Tenía un oído. Tú sabes que la mayoría, o yo diría que todos los artistas vallenatos se han hecho ellos mismos, no han tenido profesor, escuela, no han tenido escuela, nada de estas cosas. Entonces, este hombre con una medida exacta, con una afinación excelente y con ese color de voz que nadie más tenía. Así, yo había escuchado a muchos artistas, ¿esto qué es lo que hay aquí? Su físico, digámoslo que no muy bien, porque pues un muchacho que venía del de campo, la provincia, del campo, todas estas cosas, pues no se preocupaba en su presentación personal, digámoslo así, estaba comenzando su vida artística. Sin embargo, encantador este señor. O sea, su aspecto físico quedaba completamente desaparecido ante el encanto de este señor. Pero entonces, pues ahí comenzó todo. Entonces, él intentó grabar un tema que se llama Tres Canciones, del primer álbum que hizo con la compañía. Tres Canciones es el tema que todos conocemos, o que todo el mundo conoce como la ventana marroncita, ¿no? Porque menciona la ventana marroncita y qué sé yo. Cuando yo escuché esto, fue un tema que duró 7 minutos. En ese entonces los temas debían ser más o menos entre máximo 3:30 de duración. 7 minutos. A mí los 7 minutos se me pasaron en menos de nada porque yo estaba... ¿Y lo dejaste entonces? Yo lo dejé hasta que tiempo terminara ese tema. Lo escuchamos, lo analizamos, había algunas cosas que corregir y resulta que en ese momento Diomedes me dijo: don Gabo, ¿qué le parece el tema? ¿Está muy largo? Le dije, sí, está un poquito largo. Tratemos de acortarlo porque es que no es cuestión nuestra, es cuestión de la radio. Claro. Cuando en la radio vayan a poner el tema tan largo, ellos no van a darle 6 o 7 minutos al tema. Entonces los puentes del acordeón se acortaron un poco, la entrada de él en determinados versos también se acortaron y volvimos a arrancar con el tema. Entonces terminó el tema y demás porque fue en directo, él lo cantó de una vez. ¿Ah, sí? No como posteriormente lo hacíamos, que se grababan las pistas y él después entraba a cantar. Sino de una vez. Esa forma de hacerlo de él. Y lo acortamos y fuimos a ver cuánto está el tiempo. 6 minutos y 10 segundos. No habían quitado. Entonces dice, ¿qué hacemos? Le dije, no, déjelo así. Déjelo así porque ese tema es un éxito. Y así tal cual quedó. Y así tal cual quedó. ¿Y la radio lo sonó con Y ese la radio lo sonó exactamente, con esa duración. Eso fue una cosa... Sí, ahí empezó el gran Diomedes Díaz. Ahí comenzó. Bueno, ese fue un álbum que seguimos la grabación, se terminó su grabación y demás. Para mí fue una tremenda sorpresa porque
un año antes, un poco menos de un año antes, yo había estado en Los Ángeles y estaba muy preocupado por un álbum de Jorge Oñate que habíamos lanzado. Nosotros teníamos, el único artista vallenato en ese momento de importancia era Jorge Oñate. En la disquera. En la disquera. Entonces yo estaba muy preocupado qué había pasado con Jorge en el lanzamiento, cuántos discos. Cuando me dicen por teléfono desde Bogotá que Jorge había arrancado con 12.000 unidades, a mí casi me daba un infarto porque yo que me iba a imaginar que vendía 12.000 unidades, un artista para nosotros completamente nueva, apenas comenzando lo que era ese género dentro de la compañía, o comenzando lo que era un elenco local. Sí, sí, sí. Eso fue una alegría tremenda allá en Los Ángeles. Estuvimos celebrando con Carlos Gutiérrez porque él estaba conmigo. Claro que sí. Entonces, vino la cuestión de el disco de Diomedes Díaz y lo lanzamos al mercado. ¿Cuál sería la sorpresa de todos? 65.000 discos de entrada del primer disco sin nadie conocer. 65.000. O sea, ustedes ya estaban asombrados con los 12.000 de Jorge Oñate y Imagínate. aparecen Llegan los 60.000 a 65.000. primerazo. Bueno, y de ahí en adelante Diomedes se convirtió en algo absolutamente sorprendente. Ese hombre, donde se paraba era un éxito. No, es decir, todo el mundo lo quería. Nunca tuvo un momento descendente. Gabriel, pero él era una persona dada a escuchar consejos, recomendaciones. Él era un hombre muy preciso en sus cosas, muy preciso en sus cosas. Como le digo, un gran talento, un hombre muy inteligente, muy inteligente. Yo tuve la suerte de estar muy de cerca de él y me escuchaba mucho. Por eso yo alcancé a hacer con Diomedes en la compañía 29 álbumes. 29. O sea, uno por año. Fueron 29 años que estuve con él. Aparte de una serie de discos de grandes éxitos, que hay unos 10, 12 álbumes en el mercado de grandes éxitos de Diomedes. Aparte de otros álbumes donde él tenía 2, 3 temas. De un álbum muy famoso que se llama Fiesta Vallenata, donde un compilado de varios artistas. En fin, donde él estaba era un sello de éxito. Y yo tenía, afortunadamente, en la parte artística, porque yo nunca toqué su vida personal, en la parte artística tenía oportunidades de hablar con mucha frecuencia con él, le hablábamos de muchas cosas. Y siempre lo escuchaba mucho, ¿no, Gabriel? Cada vez lo escuchaba mucho. Mira. ¿Esto qué año fue, Gabriel? Ese fue en 1976. Y el hombre del departamento de arte, que era Carlos Rosero. Pero claro que me acuerdo. Bueno, él insistió Rosero muchísimo en que sacáramos a Diomedes tal como era él. Hombre, saquemos a Diomedes como es. Yo soy partidario, decía Carlos, de que lo saquemos y que la gente lo conozca, los que no lo han visto personalmente, que lo conozca realmente como es él. Claro. ¿Y quién se encargaba de la asesoría de imagen de Diomedes? No, realmente él no tenía quien. Él solamente cuando nosotros íbamos a hacer un trabajo para una carátula, pues había un asesor de imagen que le sugería cómo debía peinarse, cómo debía hacer tal cosa. En ese entonces había de pronto rivalidades por lo que sucedía con este siempre ha habido rivalidades. Había que torearlos y torearlos con mucho estilo. Pues por fortuna para el cacique y para nosotros en la compañía, él fue un éxito. Claro. Sí, hay un momento que nos hizo reír mucho en la compañía porque es que se hablaba de CBS y CBS y CBS y que CBS para acá y CBS para allá. Y me dice un día, oiga, don Gabo, ¿pero qué? CBS, CBS, CBS y no CBS. Fue ese momento especial donde Diomedes cantó con Alfredo Gutiérrez en el Show de las Estrellas. Ahí estaba, en ese entonces estaba contigo, Sí, Diomedes. claro que sí. Pues eso lo hacía, yo pienso que lo hacía Jorge porque pues le daba más audiencia a su programa y demás. Pero ellos nunca grabaron juntos. ¿No grabaron juntos? No grabaron juntos. No se Con que presentó yo la sepa, oportunidad. No grabaron juntos. Ahora, seguramente pudo haber sido en el mismo set que hicieron alguna grabación juntos, mezclaron como alguna un cosa, unplugged. y de allí salió Colacho. Fue Rey Vallenato, y eso le daba un título muy grande dentro de los acordeoneros. Pero para mi gusto personal, el acordeonero más grande, más creativo y más de más carisma y todo, Juancho Ross. Juancho era un artista, un acordeonero que, por ejemplo, al único que le tenía confianza
Diomedes para que se quedara en el estudio haciendo sus pistas era a Juancho Ross. Juancho. Porque con el resto, todo el resto de acordeoneros, él siempre estaba allí. ¿Ah, sí? Sí. Corrigiéndole una cosa, corrigiendo. En cambio, con Juancho no. Juancho trabajaba. El acople perfecto. El acople perfecto, y Juancho trabajaba con una gran libertad. Claro. Juancho sabía que lo que él hacía en la parte creativa del acordeón le iba a encantar al cacique. Es decir, el acordeonero es básico. Indispensable. Básico, absolutamente indispensable. Es que ustedes saben que esa música no está escrita, es todo al oído. Eso es todo lo que le surja al acordeonero en ese momento, la parte creativa que saca, todo el arreglo es el acordeonero. Es una gran responsabilidad del acordeonero en una grabación o en una presentación del grupo. Muy bien. Eso es definitivo. Yo no sabía eso, que no tenía una partitura, sino que iban haciendo. Pues totalmente, yo estaba en un momento muy relajado, estaba en mi casa en Girardot. Estábamos reunidos ahí conversando de cosas cuando de pronto pone la televisión que noticia del último. Entonces acaba de fallecer Diomedes Díaz. Uy, para mí eso fue terrible, un mazazo, pero así. Y no me quiero ni acordar, tantos porque años, ¿no, inmediatamente pues me desbaraté, entre llanto, me quebranté. Eso fue terrible para mí. Como muchas personas también se esperaban una noticia funesta sobre Diomedes, porque pues sabíamos del estado de salud del cacique, que no andaba bien, que tuvo muchos problemas, tuvo el Guillain-Barré, tuvo operación de corazón abierto, tuvo 50, tantas novedades, sí. 50 cosas, estuvo retenido, estuvo en el monte. Todos sus problemas, sí. Entonces, pues eso siempre afectó y era mucha las cosas que se hablaban y que se decían y que siempre iban como en contra de Diomedes porque, como dicen, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Sí, entonces, yo no creo que con Diomedes la gente, los verdaderos fanáticos de Diomedes nunca pensaron mal de él. Pensaron que siempre fue su gran artista, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, mi querido Hernán, durante muchísimos años. Mira, el cacique, te voy a decir un par de cositas que son definitivas en la vida de un artista como Diomedes Díaz. El cacique fue alguien que por ahí en 50 o 70 años Colombia podrá tener un artista de esa talla. Partamos de ahí. Imagínate. No lo hay. Es decir, su forma de componer, su forma de cantar, su forma de rubatear las canciones, la medida que tenía, el estilo de su voz, el color de su voz, el encanto que tenía con la pasión, con el la compromiso. gente. Es decir, único, eso no se vuelve a dar, pues de pronto se volverá a dar. Esos son casos totalmente aislados. Pero, sí, no se vuelve a dar en otro artista como Diomedes. Gabriel, estábamos hablando ahorita también de los discos más importantes, por decirlo así de alguna manera. El que tengo aquí en mi mano es el último que grabó estando contigo en la disquera. ¿Eso qué año fue, más o menos? Eso fue como en el 2002, 2003, algo así. Hace unos 12 años, Sí. con el Cocha. Exacto, con el Cocha Molina, que fue el acordeonero que en ese momento lo estaba acompañando. Nosotros teníamos la oportunidad de reunirnos unos 2 meses antes de iniciar la grabación para seleccionar el material, seleccionar las canciones. Le llegaban, como era lógico, muchísimas canciones de los compositores y nosotros empezamos a decantar. ¿Cómo las filtraban? Empezamos a decantar, teníamos muchas reuniones. Esta sí, esta me suena, esta podría ser, esta tiene esta temática, esta tiene esta otra, hasta que llegábamos al final de seleccionar las 12 canciones. Y dejábamos de pronto unas 2 o 3 para el álbum de Fiesta Vallenata, que usualmente los de Fiesta Vallenata eran temas parranderos, porque se llamaba Fiesta Vallenata. Me llama mucho la atención es el título de ese álbum, Gracias a Dios, es una persona espiritual, Diomedes. Mucho. Y dice gracias a Dios porque recién él había salido de una serie de inconvenientes de tipo personal, lo cual estaba dándole gracias a Dios por haberle permitido eso. No estaba muy bien de la voz en ese entonces, porque pues no había tenido oportunidad de, digamos, de practicar, de entrenar, de estas cosas, de ensayar y demás. Entonces no estaba muy bien. El cacique tenía una amplísima tesitura. El tipo bajaba hasta tonos increíbles y subía a tonos increíbles. Fíjate que hay una anécdota sobre eso. Cuando yo fui a hacer
un disco con Poncho Zuleta. Poncho Zuleta es un cantante que sube en una forma desmesurada. Así es. Entonces, Poncho, yo lo llamé para que hiciéramos una combinación de voces que está en el mercado del disco. Se llama Diomedes Díaz con Poncho Zuleta. Sí. Resulta que cuando él fue al estudio de grabación, Poncho, a ponerle la voz a los temas que habíamos seleccionado para cantar con Diomedes, me dice, oye, Gabo, pero yo no puedo pensar, mi compadre Diomedes sí cantaba alto. ¿Sí? No, después de haber escuchado. Porque es que no llegaba a los tonos que cantaba Diomedes. Un cantante como Zuleta. Lo hacía, claro, pero con un gran esfuerzo. En cambio, Diomedes con una facilidad. Hay que ver ese tema de sin medir distancias. Claro. No, qué bueno. Sin medir distancias. Si lo podemos buscar, sin medir distancias. El hombre sube en una... Esa es una canción de de Gustavo Gutiérrez. Sube en una forma increíble. Que le ponen a uno la piel de gallina. Y eso, entonces yo vivía casi como... Lo único que me faltaba eran las plumas en el estudio de grabación. Porque este hombre lo ponía.